Listo, continuamos entonces con el tema para el día de hoy, es blindaje. Cuando yo hacía el estudio de esta palabra blindaje, miramos el blindaje que muchos políticos, personas de fama, de influencia, utilizan un blindaje para sus automóviles. Y esos blindajes hoy en día inclusive la persona no puede ver de afuera hacia adentro quién va en el automóvil, pero de adentro hacia afuera se puede ver todo. Mire que yo encontraba que en el blindaje es así como cuando usted se blinda en el Señor usted lo puede ver todo de adentro y de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Pero usted y yo muchas veces cuando nos blindamos en el Señor podemos ver las cosas hacia afuera. Podemos ver muchas veces lo que el enemigo quiere trabajar o está gestando, se está manifestando en nuestro entorno, cuando realmente usted y yo nos blindamos en la palabra, en la oración, y entramos en esos tiempos de intimidad con el Señor para que Él nos blinde en su presencia, en su conocimiento, en su revelación, que nos dé ese entendimiento para saber cómo podernos brindar a diario. Porque hoy en día muchas personas andan blindadas, pero blindadas en su corazón. Ese corazón orgulloso, prepotente, altivo, manipulador, lleno de odio y lleno de rencor. Yo no sé si usted de pronto conoce personas así, que usted le va a hablar algo y como que contesta con dos piedras en la mano, o como que usted mira a esa persona y ya solo con la mirada ya le dijo lo que hay en el corazón. Odio, rencor, resentimiento, falta de perdón. Son corazones que están blindados, pero blindados precisamente porque le hicieron daño. En algún momento de su vida pasó por situaciones difíciles, situaciones en las cuales el enemigo doblegó sus pensamientos y sus emociones y sus sentimientos y llegó a cerrar el corazón, a blindarlo. Lo blindó prácticamente para que nadie pueda entrar en él. Y es una persona dura, una persona que usted prácticamente es muy difícil poderle llegar o tener acceso a tener una conversación con esa persona. Y si lo logra, solamente logra sacarle dos o tres palabras a esa persona y ahí no pasa, porque solamente se queda con dos o tres palabras esa persona. Pero quiero que usted y yo miremos lo que nos habla el Señor a la luz de la palabra. Vamos al libro de 2 Corintios 4, 1 al 10. Segunda de Corintios 4, 1 al 10. Dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Por qué no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como nuestros siervos por amor de Jesús? Pero porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Aquí encontramos en esta palabra que nos da el apóstol Pablo en el libro de Corintios cómo es un blindaje, pero mire que el blindaje que usted y yo podemos tener es a través de la palabra de Dios, porque podemos, como el Señor quiere que usted y yo primeramente nos blindemos de adentro hacia afuera. A veces pretendemos blindarnos de afuera hacia adentro y formamos como una coraza, como un caparazón. Haga cuenta como la tortuga. La tortuga cuando siente peligro se esconde en su caparazón para resguardarse del peligro o para que no la vean. Y se mete en su caparazón. Hay veces encontramos personas así, que se meten en ese caparazón y no quieren salir de ese caparazón porque están resguardados en ese hombre fuerte que los manipula, los maneja y los domina en todo momento. Ya que el blindaje no viene porque usted haya nacido de nuevo, porque usted crea que en Jesucristo, porque sea una persona religiosa, porque vaya o usted asista a la iglesia sagradamente los domingos, ya que porque su familia sea creyente, porque su mamá ora por usted, porque sus discípulos oran por usted, porque la familia lo tiene usted rodeado con oración. No, usted y yo debemos tener un blindaje propio, porque encontramos que el blindaje tiene que venir
con ese anhelo y ese deseo de usted y yo estemos resguardados en la presencia del Señor en todo momento, en todo lugar. Ya que como lo dice la palabra, que los tiempos que estamos viviendo son tiempos malos. Y son tiempos malos, ¿por qué? Porque el enemigo está al acecho. Él está al acecho mirando a quién puede derribar, a quién puede tumbar. Él no mira estatus sociales, no mira nombres, cargos, no, títulos que tenga la persona. No, él está mirando a ver quién se le ha salido de pronto de sus manos para poderlo agarrar y poderlo doblegar nuevamente. Ya que el blindaje viene por el compromiso cuando el gerente o dueño de una empresa le coloca el blindaje a su automóvil en el caso de cualquier robo o un ataque. Este blindaje lo protege dentro de su carro, no fuera del automóvil. No significa que vaya a tener o a vivir una situación difícil. Pablo les habla a los corintios que es necesario dejar lo oculto, lo vergonzoso, no andando con astucia, acomodando la palabra a cada situación o compromiso que nos involucramos. Ya que encontramos personas que dicen: yo creo en Dios, yo sé que Dios me guarda, yo sé que Dios me protege, yo sé que Dios no permitirá que me pase nada malo. Bueno, ¿y usted cuál es el blindaje que usted tiene? El blindaje que usted tiene es las creencias que usted tiene, pero si usted no se mete con la palabra, no realmente no tiene una protección en la cual usted a diario lo obtenga, ¿será que tendrá el blindaje del Señor o será el blindaje en sus emociones, en sus deseos, en sus pasiones? ¿Cómo estamos obrando con ese blindaje que creemos que está el Señor ahí? Ya que hay personas que creen que el llegar a Cristo todos sus problemas se acaban, pues no es así. Hay algunos casos que por el contrario se aumentan, y esto va conforme al propósito, conforme al llamado que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros. Dentro del estudio y la meditación de la palabra, a diario usted y yo encontramos respuestas a cada situación y cómo poder salir de cada una de ellas. Ya que encontramos personas que llegan a la vida cristiana: yo me vuelvo cristiano y yo sé que a mí se me acaban los problemas. Yo me vuelvo cristiano y yo sé que todo se va a solucionar. No, hay situaciones en que realmente las situaciones se ponen peor, se ponen difíciles. No quiero decir que sean todos los casos. Hay algunos casos, como le decía anteriormente, dependiendo del propósito o el llamado o el plan que el Señor haya puesto en cada uno de nosotros. Pero siempre el Señor nos da la salida, Él siempre nos da las estrategias, Él siempre nos da la victoria cuando usted y yo dependemos del Señor. Él mismo nos enseña, nos orienta, nos direcciona, nos forma. Hay procesos que usted y yo debemos empezar o tenemos que pasar para poder tener un blindaje perfecto. Y yo encontraba que el blindaje que el Señor quiere darnos a usted, David, debe estar conforme a la disposición que yo tenga para hacerlo. Ya que si usted y yo no nos disponemos, no podemos tener un blindaje del Señor. Personas que viven de blindajes prestados. Esas personas, un blindaje prestado es cuando usted, por ejemplo, se va a meter al agua, está en un paseo y se va a meter en un barco, y usted le pone un chaleco salvavidas por si de pronto el barco se hunde, o la lancha donde va. Ese es un blindaje temporal, ¿cierto? Un blindaje temporal en el cual lo resguarda usted. Si usted pronto se cae al agua, usted queda flotando, usted no se hunde por ese blindaje, por ese chaleco. El blindaje que usted y yo debemos tener no es un blindaje temporal, es un blindaje constante que debemos tener, porque como lo decía anteriormente, el enemigo anda al acecho buscando a quien devorar. Entonces ese blindaje va en usted y en mí. Cómo nos protegemos a diario, esa protección, esa cobertura. No solamente tener esa protección, esa cobertura cuando vamos a la iglesia, es que en el pastor hoy en la iglesia dio una palabra profética. El pastor habló de personas que están buscando protección, y yo sé que esa palabra es para mí. Yo la tomo, yo sé que el Señor va a obrar en mi vida y me va a proteger en donde quiera que yo vaya, donde quiera que yo esté. No, esa palabra solamente dura ese momento, pero ¿cuál palabra usted tiene a diario? Es como si usted viviera del almuerzo de ayer, es como si usted viviera de la comida de ayer. Esa comida de ayer yo sé que me va a sostener a la semana. No, a diario es cuando usted y yo debemos sostenernos y mantener ese blindaje, pero ese blindaje debemos levantarnos como ese blindaje a diario, a la luz de la palabra, a la luz del clamor, la oración, el ayuno y la intercesión. Habrán momentos en los cuales Dios nos pide a usted y a mí un blindaje en acorde al ayuno, porque cuando usted y yo hacemos ayuno debilitamos la carne, pero vivificamos el espíritu. ¿Cómo podemos vivificar el espíritu?
con la palabra. Cada vez que usted y yo hagamos ayuno, tenemos que someternos a la palabra, leer, meditar, estudiar la palabra, memorizar textos bíblicos, y automáticamente nace ese blindaje dentro de nosotros, que es ese blindaje en el Espíritu, y nos hace hombres o mujeres fuertes en el poder del Espíritu de Dios contra cualquier acechanza del enemigo, y seremos impenetrables por ese blindaje que ya hemos trabajado y hemos venido obrando para tenerlo a diario en nuestras vidas. Ya que miren lo que nos dice aquí en el versículo 3 y 4 de 2 Corintios que estamos leyendo. Dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué quiere decir? Que si usted y yo, que conocemos de la palabra, hablamos de la palabra del Señor, entramos en estudios bíblicos, conocemos hace un tiempo la palabra, pero ¿qué quiere decir? Si no predicamos, no le hablamos a otras personas de Cristo, no les decimos que usted está en pecado por la situación que se está viviendo, es porque usted no se ha sometido a Dios, usted no ha querido obedecer los mandamientos, los estatutos del Señor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestro evangelio está aún encubierto. ¿Y cómo esas personas podrán ser libres de esas ataduras, esos pecados? ¿Cómo el enemigo los tiene obligados? Si usted y yo no hacemos nada por ir y predicar y ganarnos a esas personas para Cristo Jesús. Mire que lo que usted y yo recibimos debemos repartirlo a los demás, debemos darlo hacia los demás. ¿Cómo hicieron los apóstoles? Los apóstoles recibieron del Señor. Pero cuando el Señor Jesús partió, dijo que recibirían poder a través del Espíritu Santo. Eso lo encontramos en el libro de Hechos 1:8, que dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Dice en Hechos 2 que vino el Espíritu Santo y se impartió sobre todas las personas que estaban en el aposento alto, que habían 120 personas, y entre ellos los 12 apóstoles del Señor Jesús. ¿Y ellos qué hicieron? Ellos fueron y llevaron el Evangelio a las diferentes naciones que habían. Esas naciones fueron y predicaron de la palabra. Entonces el evangelio de ellos no quedó encubierto, lo predicaban. Y así como lo dice acá, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio y de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dice que el enemigo cegó el entendimiento. Hay personas que uno le habla de Dios, les habla de Cristo: ay, sí, yo creo, ay, sí, yo creo a mi acomodo, yo creo como yo lo hago, yo oro como yo sé orar, yo hablo con Dios, sí, yo hablo con Él. Hay personas que dicen: Él es mi parce, Él es mi pana. O sea, no respetan realmente lo que dice la palabra de Dios. ¿Quién es Dios? Por eso no lo conocen, por eso hablan como ellos creen que Dios los puede entender y conocer. Pero aquí lo dice el apóstol Pablo: Él cegó el entendimiento, el Dios de este siglo. ¿Cuál es el Dios de este siglo? El Dios de este siglo son la idolatría, la apostasía, la religiosidad, la mediocridad espiritual, los ídolos que las mismas personas se levantan, como los ídolos, las estrellas de cine y televisión. Esos son muchas veces los ídolos que las personas creen que es el ídolo de ellos, es el Dios para ellos, y no dejan avanzar ni evolucionar lo que Dios tiene preparado para cada uno de ellos, porque dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento. En usted y en mí no puede estar el evangelio en encubierto, sino ir y a darles a conocer la palabra de Dios, pero orar antes de poder predicar la palabra, para quitarles el velo, para quitar lo que el enemigo les cegó el entendimiento, y que pueda ser el Espíritu Santo entrando y abriendo el entendimiento a esas personas, ya que a la luz de la palabra el Señor quiere usarnos para quienes están en tinieblas. Los podemos llevar el mensaje de salvación para que ellos conozcan quién es Jesucristo, quién murió por usted y por mí a través de la cruz del Calvario, y cuál fue el plan perfecto del Padre Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, en el cual nos beneficia a usted y a mí y a los que les vayamos a predicar de la palabra de Dios, ya que es entrar en ese proceso de transformar las vidas de cada uno de ellos, así como lo hizo el Señor Jesús. Vino a transformarnos, cambiarnos muchas veces esa manera vana de pensar, esos pensamientos de inseguridad, de temor, de ansiedad y depresión. El Señor viene restaurándolos a medida que usted y yo nos sometemos a la palabra, a la oración y al ayuno. Cuando nos sometemos a los hábitos espirituales, el Espíritu de Dios tiene aún mayor cabida, tiene mayor tiempo de poder obrar en cada uno de nosotros, siempre y cuando nosotros nos dispongamos. Mire lo que nos habla ahí en el verso 6 del capítulo que estamos leyendo. Dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dice que resplandeciese la luz, ¿en quién? En usted y en mí, que estábamos en tinieblas,
pero resplandeció la luz cuando reconocimos a Jesucristo, cuando conocemos al Hijo de Dios, a nuestro Señor Jesucristo, que solamente tenemos acceso al Padre a través de Jesucristo. Dice que resplandeció la luz de Jesucristo en cada uno de nosotros, y dice que usted y yo podemos ir y sacar a muchos que están en las tinieblas, ya que para que salgan de las tinieblas a la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo, donde encontrarán un blindaje del Señor a través de los hábitos espirituales. Ese blindaje es el que usted y yo podemos adquirir a diario cuando usted y yo realmente doblegamos la carne, pero vivificamos el espíritu, nos sometemos a la voluntad del Señor acorde a sus mandamientos y estatutos. Pero lo más importante es que usted y yo meditemos y estudiemos en la palabra, pero también primeramente que la pongamos en práctica en nosotros, para ahí sí poderla poner en práctica a los demás, porque no podemos ir a predicar algo que usted y yo no vivimos. Si no lo vivimos, ¿cómo lo podemos expresar o experimentar hacia los demás? Primero tenemos que la palabra entrar, la palabra tiene que entrar en nosotros, tiene que hacer mella en nuestras vidas, en nuestros corazones, para que cuando usted y yo la prediquemos a otras personas, esas personas llegue la palabra y cumpla la función por la cual es enviada. Ya que para obtener el blindaje es necesario poner de nuestra parte en comprometernos y en buscar a depender del Señor a diario. Como lo decía anteriormente, no es tanto que porque yo voy a la iglesia el domingo, yo voy cuando hay reunión en la iglesia, yo voy cuando hacen ayunos, cuando hay intercesión, yo voy a la iglesia. Venga, ¿y usted por qué no tiene esos hábitos en su casa? O sea, que si en la iglesia no la abren, no hacen ayuno, no hay reunión los domingos, entonces en usted no está el blindaje. En usted está el blindaje de las novelas, las películas, los seriados. Ahora, como hay tantos canales en los cuales puede la persona distraerse, sofismas de distracción que el enemigo ha levantado, inclusive las redes sociales, que han venido capturando la atención de las personas y les ha permitido doblegar su mente, su corazón y su voluntad para apartarse de los caminos del Señor. Es el Señor el que está hablándonos hoy en día, ya que los problemas y el crecimiento, aunque estos nos salen al paso, tomándonos muchas veces por sorpresa, estos no deben impedir que nuestro crecimiento personal y espiritual sea avanzando o evolucionando, ya que el crecimiento espiritual está en usted y en mí. No está en cuántas veces yo voy a la iglesia, no está en cuántas veces yo voy a la reunión de la iglesia, no está en cuántas veces yo asisto a las cruzadas o asisto de pronto a los ministerios de liderazgo de la iglesia. No, es el compromiso que yo tengo delante del Señor a diario. Entre ese crecimiento, cada vez que usted y yo crecemos en la meditación, en el estudio de la palabra, en la oración, le aseguro que el blindaje es mucho más fuerte. Yo no sé si usted ha mirado, por ejemplo, los blindajes en las cajas fuertes de las casas o de los bancos. Esas puertas de blindaje son muy gruesas. Usted y yo podemos tener ese blindaje así de grueso y de poderoso en el poder del Espíritu Santo, siempre y cuando nos sometamos a la palabra y a la voluntad del Señor. Un blindaje en el cual para el enemigo será impenetrable. No podrá entrar, por más que él fragüe, por más que él maquine, no podrá entrar, porque usted y yo estamos con cobertura, con sellamiento del poder del Espíritu Santo, siempre y cuando nos sometamos a la voluntad del Señor. Miremos lo que nos habla la palabra en el libro de Filipenses, capítulo 3, Filipenses 3, 12 al 14. Dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Mire que hay personas que no han avanzado, no han evolucionado, porque viven del pasado, lo que me hicieron. Es que como me trataron, es que mi papá, es que mi mamá, es que mi hermano, es que mi abuela, es que mi abuelo, es que un tío, es que una tía, es que abusaron de mí, es que me trataron, es que me echaron de la casa. Y hablan todo el tiempo, hablan del pasado, hablan de lo que vivieron, hablan de lo que le hicieron y nunca avanzan, nunca evolucionan. ¿Por qué? Porque no han podido desligarse del pasado. Y es que yo busco de Dios, y es que yo le hablo a Dios, pero es que Dios no me escucha, pero es que Dios no tiene presente, me tiene presente, pero es que Dios, y es que Dios, y es que Dios. Pero si no soltamos eso, ¿cómo pretendemos avanzar? Cuando una persona empieza o está en ese proceso que no ha podido soltar el pasado, es importante que pueda romper esas ligaduras, esas ataduras del pasado, pero eso solamente lo va a lograr cuando se someta a un tiempo de ayuno.
porque la palabra de Dios dice que hay espíritus que solo salen con ayuno y oración, y este es el tiempo de poderlo hacer. Si usted es ese tipo de personas que lleva mucho tiempo arrastrando el pasado, pero que no ha podido evolucionar, que todavía se encuentra con personas que le hicieron daño o personas similares a las que le hicieron daño, es porque su corazón no ha sido restaurado, su corazón no ha sido sanado, o sea, Jesús no ha entrado a su corazón, no ha podido restaurarlo. Cuán importante es olvidar el pasado. Debe quedar atrás para proseguir hacia la meta. ¿Cuál es la meta u objetivos, planes o proyectos que están pendientes, pero por la culpa de su pasado no lo ha dejado avanzar hacia la meta? ¿Cuáles son esos proyectos que usted tiene atrasados, que tiene estancados, que quedaron en el libro de los recuerdos, que no pudo avanzar porque se acordó lo que le hicieron, se acordó cómo me hablaron, cómo me trataron? Y ahí está, es el blindaje de la amargura y el resentimiento. Ahí no está el blindaje del amor, de la paz y el gozo del Espíritu de Dios. Debemos enfocarnos hacia la meta, hacia el lugar específico y no mirar atrás para poderle avanzar y evolucionar, ya que el blindaje nos cubre y nos sella y blinda siempre y cuando usted y yo estemos dispuestos a avanzar. Si usted está dispuesto a avanzar, debe estar dispuesto a cortar y a renunciar a su pasado para que ese blindaje del Señor lo cubre, lo protege y lo selle y lo blinde aún contra las acechanzas de lo que el enemigo lo trabajó en el pasado y usted pueda ser libre. Pablo en esta carta a los filipenses los insta a avanzar y él empieza una campaña, él empieza un proceso para que la situación sea con avance y con evolución, ya que lo que Él quiere es que usted y yo peleemos la buena batalla, pero para pelear una buena batalla debe ser con una constancia y determinación, tomados de la mano de Dios, y este batallar nos obliga a guardar el testimonio como cristianos y a no desviarnos del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Mire que a veces nos fijamos en tal cristiano, es que ese cristiano de allá, mire cómo habla, mire lo que hace, todavía va a fiestas, tiene una vida, una doble vida, una vida inmoral. ¿Por qué nos fijamos tanto en los demás y no nos miramos en lo que hay en nosotros mismos? Porque cuando nos enfocamos en mirar a los demás, muchas veces nos creemos perfectos y el único perfecto es Dios. Tenemos que mirar primeramente hacia adentro en que estamos fallando, porque si encontramos este tipo de personas es porque todavía hay algo en usted y en mí que no hemos podido restaurar, no hemos podido sanar, no hemos podido olvidar, y ahí no puede obrar el Señor con plenitud. Para poder obtener un blindaje espiritual firme y seguro, nos es necesario la perseverancia, la cual es la clave en este camino para vencer los obstáculos, los problemas, ya que usted y yo debemos someter toda nuestra naturaleza humana, carnal, a Dios, pero sobre todo lo que hemos aprendido y hemos conocido del Señor, ponerlo en práctica primeramente en cada uno de nosotros y poder avanzar en cómo podemos dar testimonio también hacia los demás. Quiero que miremos quiénes son esas personas que no obtienen un blindaje y son los inconstantes. Quiero que usted me acompañe al libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 14 y 15. Mire lo que nos habla el apóstol Pedro. Dice: tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición, han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Mire quiénes son los inconstantes, los que andan en el camino del adulterio, del pecado, de la inmoralidad, porque hay personas que conocen del Señor, van a la iglesia, pero resulta que lo que hacen los fines de semana o lo que hacen cuando no van a la iglesia, creen que el Señor no se da cuenta. Por eso aquí el apóstol Pedro dice: tienen los ojos llenos de adulterio. Hay personas que van a la iglesia, levantan las manos, lo alaban, adoran al Señor, salen lavados con el poder de la sangre de Cristo, pero salen nuevamente a pecar, a seguir en la inmoralidad, a seguir en la mentira, a seguir en la falsedad y a seguir en la hipocresía. Ya que hay quienes han conocido el camino del Señor,
pero sus raíces de iniquidad y de concupiscencia volvieron a los caminos de perdición y han perdido todo blindaje espiritual, ya que por su inmadurez espiritual se volvieron en oidores, pero no en hacedores de la palabra de verdad, ya que el crecer está muy conectado a la perseverancia. Porque cuando uno habla con una persona que conoce del Señor, pero uno empieza a indagar la vida de la persona con sus hábitos espirituales, cuando ora, cuando no ora, cuando ayuna, si lee la palabra, no lee la palabra, encontramos que todavía hay raíces de iniquidad y concupiscencias. Y estas raíces de iniquidad y concupiscencias son las que muchas veces sacan a las personas de la iglesia, del propósito, del llamado. ¿Por qué? Porque nunca se trabajó esa raíz de iniquidad, de concupiscencia en su alma, en su corazón, y nunca se desarraigó y quedó esa raíz. Entonces la persona está luchando contra él mismo, no está luchando en las fuerzas del poder del Espíritu de Dios, y el enemigo viene y lo doblega y lo saca del propósito del llamado, y entonces ya la persona vuelve nuevamente al pecado, a la inmoralidad, y ya ese blindaje no está en la persona, porque había una raíz que nunca pudo ser libre, pero nunca se le trató, nunca se trabajó esa parte en esta persona. Quiero que usted me acompañe al libro de Isaías capítulo 43 del 1 al 4. Dice: ahora sí, dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegaran, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo soy Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Esta es una palabra para una persona que está esperando una respuesta del Señor. Y esta palabra va para un hombre específicamente en el cual está esperando si realmente el Señor lo está llamando o no lo está llamando. Sí, esta palabra es para usted. Mire que el Señor ya lo redimió y el Señor dice, oh Jacob, pero aquí el Señor te llama por tu nombre porque ya el Señor te redimió y el Señor ya ha puesto un blindaje en tu vida. Deja de estarle preguntando al Señor si el Señor tiene cuidado de ti, si el Señor te guarda, si el Señor te protege, si el Señor realmente tiene un plan perfecto para ti. Él lo tiene. Solamente usted tiene que seguir buscando y dependiendo del Señor. Léase el capítulo 43 de Isaías, porque ahí el Señor le tiene la respuesta a usted. Si es un hombre en el cual el Señor le tiene la respuesta que hace mucho tiempo está esperando que Dios le responda, y es para usted esta palabra en Isaías 43, y le dice, yo, oh Jacob, ya te redimí, dice el Señor, ya lo redimió, y es Jacob, es el nombre que Dios ya le dio a usted. Dice, pero para los perseverantes y constantes, quienes perseveramos en el Señor, siempre obtendremos un blindaje espiritual dado por el Señor, ya que podremos pasar a estar de un pasado de amargura, resentimiento, dolor, a un presente, un futuro lleno de la gracia, de la gloria de Dios, blindados en su presencia, en su palabra, en su verdad, lo cual significa que Dios está al tanto de todo lo que usted necesita, y ese blindaje viene a partir de hoy en su vida. Si usted lo cree, debe tomar esta palabra. Tome la palabra en Isaías 43 del 1 al 5, que el Señor dice, no temas, porque yo estoy contigo, del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Independientemente de donde usted esté, el Señor lo va a traer porque Él tiene un plan perfecto para usted. El Señor lo va a traer porque Él va a cumplir su propósito en su vida a partir de hoy, porque Él ya lo ha asignado y ya lo ha decretado en el mundo espiritual sobre su vida, en el nombre de Jesús. Ahora miremos lo que nos dice la palabra en el libro de Juan capítulo 10 verso 10. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Sí, hay personas que es que el enemigo me ataca, que es que el enemigo me subyuga, que es que el enemigo viene y por todo lado el enemigo está atacándome. Pero si usted le cree al Señor, el Señor dice que Él ha venido para que tenga vida y vida en abundancia. Es el Señor. No le crea al enemigo. Hay veces hablamos más del enemigo que hablar más de Dios. Hay personas que dicen, esta situación, este problema, esta economía, este trabajo, este jefe, este compañero,
compañero, esta esposa, este esposo, estos hijos, y hablan más del problema y no hablan más de Dios. Usted y yo no debemos hablar del enemigo, debemos hablar es de Dios. ¿Cuál plan tiene Dios para su vida? Porque el enemigo no es el que lo va a blindar, Dios es el que lo va a blindar a usted acorde a la palabra, porque el enemigo viene a blindarlo en amargura, dolor y resentimiento, pero el Señor viene a blindarlo en paz y en gozo y en alegría, en el poder del Espíritu de Dios, ya que el enemigo siempre viene para amedrantar, viene para oprimir, viene para desanimar, pero si nuestra confianza está puesta en el Señor, Él mismo, la misma palabra, y Él mismo peleará por usted y por mí y vencerá por cada uno de nosotros. La palabra de Dios dice que Él pelea la buena batalla. Y si Él pelea la buena batalla, ¿por qué yo no le permito que Él pelee por mí? Señor, pelea por mí, sé tú yendo delante de mí, cual poderoso gigante, peleando y venciendo a mis enemigos. Declárelo, confiese, no confiese el obstáculo, no confiese el problema, no confiese la dificultad, confiese lo que el Señor está haciendo a través de su vida y el Señor lo va a levantar de una manera sobrenatural. Lo que el enemigo siempre trabaja es buscando cómo intimidarlo, reducirlo emocionalmente y que usted termine creyendo que no lo va a poder lograr, que no va a crecer y que usted no va a recibir el milagro. Mire que yo he encontrado personas como el enemigo ha logrado quitarles, robarles la identidad de Dios. Y cuando le roba la identidad de Dios, coloca una imagen que el enemigo le vende. Y esa imagen que el enemigo le vende, lo trabaja y lo doblega y lo subyuga a la persona. Usted y yo somos la imagen perfecta del Señor, ya que la palabra de Dios dice que el Señor nos hizo a imagen y semejanza de Dios. Usted y yo no somos a imagen y semejanza de lo que vende los medios de comunicación, la imagen y semejanza del vecino, el amigo, el compañero o lo que lo vende otra persona. No, usted y yo somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Si usted se mira a la luz de la palabra, somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Usted y yo tenemos la identidad perfecta, la identidad de Jesucristo. Por eso Él vino a morir a través de la cruz de Calvario para darnos identidad a los que estábamos perdidos, a los que no había identidad, a los que no tenían un conocimiento claro de qué era lo que iban a hacer en su vida. En el Señor Jesucristo encontramos esa identidad, ese cambio, esa transformación. Por eso ese llamado es para esas personas que no encuentran identidad, que buscan identidad en otras cosas, en medios de comunicación, en redes sociales, aún en cosas que no le edifican. La identidad, usted y yo la podemos encontrar a la luz de la palabra. Por eso el Señor dijo: haré al hombre a imagen y semejanza de Dios, lo haré. Él nos ha hecho a usted y a mí a imagen y semejanza de Dios, no a imagen y semejanza del enemigo, que es lo que el enemigo muchas veces quiere vender que usted es esto, que usted es lo otro, que usted es un drogadicto, que usted es una prostituta, que usted es un ladrón, que usted es una persona de género. No, es lo que el Señor nos vende en la palabra, y la palabra de Dios nos habla que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, y usted y yo tenemos la imagen perfecta, la imagen de Jesucristo, la cual está en nuestro ADN. Miremos lo que nos habla la palabra en el libro de Juan, capítulo 20. Juan, capítulo 20, del 3 al 8. Mire lo que nos dice la palabra. Juan, capítulo 20, 3 al 8. Dice: y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto en los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero y el sepulcro, y vio y creyó. Mire que los discípulos aún de Jesús, ellos sabían que el Señor Jesús partiría, ¿cierto? Pero cuando el Señor Jesús les habló que vendría el Espíritu Santo, el cual los guiaría y los llevaría a toda verdad, Él no los dejó solos. O sea, muchos pensarían de los discípulos: pero se va el Señor Jesús, ¿y ahora qué haremos? Y encontramos en la palabra que después de que se fue el Señor Jesús, Pedro volvió a pescar. Y volvió a seguir en lo que era antes, un pescador. Se fue al río a pescar. Pero cómo viene el Señor y los trae nuevamente a hablarles cuál era el plan perfecto que tenía para ellos, y la cobertura, el blindaje que Él ya tenía para ellos, y era hacer el plan perfecto del Señor, el propósito del Señor. Por eso, cuando el Señor les dijo que al tercer día resucitaría, quedaron asombrados cuando vieron nuevamente al Señor Jesús, que se desapareció a los discípulos. Se les fue apareciendo a unos y luego a todos, para que pudieran conocer que era Jesús. Inclusive el que no creía en Jesús, que no creía que se había resucitado, cómo se le apareció a él, y el Señor viene y le dice: mete el dedo en la llaga. Y él va y mete el dedo en la llaga. Dice: ahora que ves, ¿crees?
¿Crees que he resucitado? Dichosos los que sin ver creen. Entonces, como el Señor nos lleva a esos cambios, ya que los discípulos de Jesús toda la noche habían estado pescando y había amanecido, pero no habían pescado absolutamente nada. Como estos discípulos del Señor viene, entra y obra en cada uno de ellos para que entre una transformación en cada uno de ellos. Vuelve y los trae nuevamente el Señor a un cambio de transformación. Encontramos cuando los discípulos salieron inclusive a pescar. Dice la palabra de Dios que estaban pescando toda la noche, pero que no pescaron nada. Ya había amanecido y ellos estaban recogiendo la red para irse, y se les aparece el Señor y le dice: tira la red a la mano derecha. Pero Señor, hemos estado pescando toda la noche y no hemos pescado nada, pero en tu nombre echaré la red. Tremendo, porque dice: en tu nombre echaré la red. Dice que echó la red en el nombre de Jesús, y dice que de la cantidad de peces no podía levantar la red, que tuvo que llamar a sus otros compañeros para levantar la red y sacarla del agua con toda la cantidad de peces que tenía. Eso es lo que el Señor tiene para usted y para mí, ese blindaje. Pero mire que también habla un blindaje en todas las áreas: un blindaje financiero, un blindaje familiar, un blindaje en el matrimonio, un blindaje en el ministerio, un blindaje en el liderazgo, un blindaje en el propósito, un blindaje en el liderazgo que el Señor tiene para su vida. Hoy le voy a orar al Señor, le voy a pedir al Señor que ese blindaje esté en su vida, en su casa, en su familia, en su propósito y en su llamado. Padre, hoy oramos, Señor. Oramos y te damos gracias, Señor, por la palabra. Te damos gracias, Señor, porque nunca queremos salir de ese blindaje. Queremos que, por el contrario, ese blindaje se incremente aún mucho más. Que tú coloques ese blindaje con muro y antemuro sobre y a través del error de nuestras vidas, nuestras casas y nuestras familias. Hoy te pedimos, Señor, que tú nos guardes y nos protejas y nos libres de todo mal y peligro. Oramos, Señor, por esas personas que de pronto todavía hay iniquidad en su corazón o concupiscencia. Señor, sana toda herida de su pasado, restáuralos, cámbialos y transfórmalos. Aplicamos el poder de la sangre del Cordero de Dios sobre sus vidas y sus corazones, y declaramos, Padre, que todo dolor, toda amargura, todo resentimiento, todo rechazo, todo fracaso, toda falta de perdón, aún iniquidades o concupiscencias, declaramos que se pudren en el poder de la sangre de Cristo, y declaramos redención sobre sus vidas y sus corazones a partir de ahora. Amado Espíritu Santo, entra, toma el control, dales claridad, entendimiento, conocimiento, firmeza, convicción y determinación a partir de ahora. Te los entrego, amado Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Le damos las gracias al Señor por este tiempo, por esta palabra del blindaje. Y ese blindaje debemos trabajarlo a diario y tenerlo a diario sobre y a través de nuestras vidas, en todo momento y en todo lugar. Quiero que continuemos con un tiempo más de alabanza, de adoración. Ya viene la palabra profética de la ofrenda, una palabra en la cual el Señor tiene una palabra para una mujer que está viviendo un tiempo de angustia y dolor porque se apartó del Señor, pero el blindaje no está en su vida, está el enemigo acechándola en todo momento, en todo lugar, pero hoy el Señor trae cambios para su vida. Ya viene la palabra profética a través de la ofrenda, lo que el Señor tiene para su vida. Continuemos con alabanza y oración, y ya viene la palabra de la ofrenda.